Este año, durante la novena del Corazón de Jesús, vamos a ir meditando cada día una cuestión de un libro muy antiguo del siglo XIII, que es la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. Seguramente mejor lo habréis escuchado una vez mencionar. Santo Tomás de Aquino hace como una especie de compendio, de resumen de toda la teología para aquellos frailes o sacerdotes que comenzaban a estudiar en la universidad, para que tuvieran como un catecismo básico de lo que tenían que saber. Claro, este catecismo básico pues tiene no sé cuantísimos tomos, ¿de acuerdo? Y llegó a ser pues un libro de texto principal en toda la Edad Media y prácticamente hasta los años 60 del siglo XX. Bueno, pues el sacramento de la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino lo va a tratar en la tercera parte de la Suma de Teología. Las cuestiones desde la 73 a la 83. Son 10 cuestiones dedicadas a este sacramento. Cada día vamos a ir viendo una, no entera, sino un poquito de un resumen, partes principales, para que a lo largo de estos días tengamos unos conocimientos básicos de qué es este misterio de la Eucaristía, para que sepamos algo más del misterio eucarístico. Como todos los sacramentos, la Eucaristía es también un encuentro de Dios con el hombre, mediado por signos visibles, materiales y por palabras, que al llegar a nuestros oídos nos informan de una gracia que eficazmente se realiza en nuestras almas en gracia. Así, como el hombre necesita el alimento del cuerpo para crecer y desarrollarse, también el alma necesita de un alimento que la nutra, la fortalezca, la haga crecer. Y ese alimento es la Eucaristía, pan de vida eterna. Pero ojo, no son el pan y el vino, que solo son materia natural del sacramento, sino que es la acción del Espíritu Santo en ellos los que les otorga fuerza espiritual al convertirse en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También, por otra parte, al contemplar la Eucaristía, podemos descubrir el alimento completo que Jesús nos regala, el pan y el vino, que son alimento espiritual y bebida espiritual que llena el alma de gracia y de fuerza para resistir las tentaciones del maligno, perseverando así por el camino de la salvación. En esa unidad de alimento sólido, pan, y de alimento líquido, vino, evocan, por otra parte, a la unidad de la misma Iglesia, pues ésta no deja de ser el cuerpo vivo de Cristo en el mundo y en la historia. Y un cuerpo solo está vivo cuando la sangre lo riega y distribuye en él los nutrientes. Del mismo modo, la Iglesia está viva si permanece unida como en un solo sacramento de salvación. Y esto, queridos hermanos, es muy importante. Ante las divisiones internas, hemos de desear e implorar la unidad de la Iglesia, pues como dice David Agé, del mismo modo que el trigo estaba disperso por los campos y ahora ha sido reunido formando un solo pan, sea la Iglesia reunida de los cuatro vientos en la unidad. También la Eucaristía nos proyecta hacia la vida eterna, puesto que, como dice Santo Tomás de Aquino, aunque la vida eterna se nos da en germen en el bautismo, la Eucaristía es indispensable para culminarla y alcanzarla. Y además, el mismo Jesús dice: quien come de mi carne tiene la vida eterna. No quiero dejar pasar por alto, queridos hermanos, en este primer día de novena al Corazón de Jesús, esta idea de San Agustín que me parece de una belleza espiritual impresionante.
El obispo de Hipona cuenta en sus confesiones que Cristo le dijo en la Eucaristía: tú no me convertirás en ti, como haces con el alimento de tu carne, sino que tú te convertirás en mí. Fijaos qué bonitas estas palabras. Repito, Tú, le dice Jesús a San Agustín, tú no me convertirás en ti, como haces con el alimento de tu carne, sino que tú te convertirás en mí. Cuando comemos, el alimento es procesado, ¿verdad?, por el cuerpo y nos nutre, se une con nuestro cuerpo, pero en la Eucaristía es al revés. Es nuestro cuerpo, nuestra persona, la que se transforma en Cristo, de modo que la Eucaristía nos transforma en Cristo. Si nos dejamos hacer, aunque sea de deseo, Cristo irá tomando forma en nosotros hasta el punto, fijaos, que podremos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Así pues, queridos hermanos, dado los múltiples beneficios y gracias que la Eucaristía puede realizar en nosotros cuando lo recibimos en estado de gracia de Dios, podemos llamar con Santo Tomás de Aquino a la Eucaristía de tres maneras distintas. Primera manera de nombrar la Eucaristía: sacrificio, porque actualiza el sacrificio que Jesús ofreció de sí mismo en la cruz. Es un nombre, el de sacrificio es un nombre que mira al pasado, puesto que Cristo se inmoló una vez para siempre en el Calvario, pero de manera incruenta se actualiza en nuestro hoy, haciendo posible que los efectos salvíficos del pasado lleguen a nuestros días. Pues como decimos en una de las oraciones secretas de la misa, por tu muerte diste la vida al mundo. Por tanto, la Eucaristía es sacrificio, sacrificio de Cristo en el altar. Segundo nombre, comunión. ¿Por qué llamamos a la Eucaristía sacramento de comunión? Hacer la comunión. Es sacramento llamado de la comunión porque realiza y expresa la unidad de la Iglesia. Y en este sentido, comunión es un nombre que mira al presente, a la actualidad, porque la comunión y la unidad es una tarea de todos los días, tanto en su dimensión vertical del hombre con Dios, ¿verdad?, la comunión con Dios, como en su versión o dimensión horizontal entre los hombres, tener comunión entre nosotros. San Juan Damasceno, que es un padre de final del siglo V, lo explica bellamente en su cuarto libro de su obra De Fide Ortodoxa, sobre la fe recta. Dice San Juan Damasceno: se la llama comunión porque por ella comulgamos con Cristo, por ella participamos de su carne y de su divinidad, y por ella comulgamos y nos unimos mutuamente. ¿Veis? La dimensión vertical, hombre con Dios, y horizontal, entre nosotros. Y tercera forma, viático, que quizá esta nos suena más, ¿verdad?, el viático. Porque la Eucaristía es un sacramento que nos pone en camino. Camino en latín se dice vía. Viático es el que se pone en camino, ¿no? ¿Y hacia dónde nos lleva este camino? Hacia la patria eterna. Por eso la última comunión que hacemos en vida antes de morir se llama viático, porque es el último paso para entrar en la vida eterna. Y en este sentido, la Eucaristía mira al futuro, a un futuro cierto, el futuro cierto del hombre, que es estar con Dios.
la única y verdadera buena noticia que nos llena de esperanza. Habría otros nombres que a lo largo de la historia pues se le han dado a la Eucaristía, ¿no? Como el de fracción del pan, hostia, etc. Pero sería muy extenso de explicar y de contar todos ellos. Para acabar, solo podemos dar gracias a Dios por este admirable sacramento que fue oportunamente instituido, dado que contiene al mismo Cristo, cumpliendo así su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice el Evangelio de Mateo que Jesús todo lo hizo bien. Y en este sacramento vemos que es verdad, que al mirar hoy este misterio recordemos su pasión gloriosa, del que es signo eficaz de gracia, y agradezcamos lo más hermoso que nos dejó en su despedida, antes de separarse visiblemente de los suyos. Gloria infinita sea dada al Cordero inocente, inmaculado y santo, que prefigurado en el Cordero Pascual del Éxodo, ahora se ha entregado por nosotros y nuestra salvación y se hace presente en este altar. Amén.